Bien, continuamos con la palabra de hoy. La palabra que quiero compartir hoy está en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26, y dice así: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se le sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Palabra de Dios, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen el significado de la lealtad? ¿Cuántos son leales? Busqué en el diccionario y lealtad significa una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Lealtad es aquello que no cambia. Es decir, tú te comprometes con algo y sin importar lo que cambie en ese entorno, en esa situación, tú sigues comprometido en eso. Eso es lealtad. Pregunto, ¿cuántos son leales a Dios? Bueno, ya sabemos, estamos por seguro de que Dios es leal con nosotros, porque la Biblia dice que Él no cambia, Él es el mismo de ayer y hoy. Y Él nos ama y Él está con nosotros y Él tiene promesas con nosotros y eso no cambia. Él es leal con nosotros. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos leales a Dios? Y para mí, lealtad es estar allí cuando otros no están. Lealtad es cumplir con el propósito que tú tomaste ante Dios, aunque las circunstancias cambien. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. En Isaías, capítulo 43, versículo 21, Dios dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia nos habla de que nosotros fuimos hechos, fuimos formados para adorarle y glorificar su nombre. Pero a veces, si somos sinceros, nuestras circunstancias miden nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios. Existen dos tipos de personas. Bueno, eso es lo que fui viendo durante estos tiempos, estos años. Hay dos tipos de personas respecto de la alabanza, la adoración, ¿no? El primer grupo de personas son cuando las cosas están bien, adoran a Dios, alaban a Dios. Oh, todo está muy bien. Cuando las cosas están todo bien, están en las primeras filas, vienen temprano al culto, sirven en todas las áreas del servicio en la iglesia, oran a Dios, no tiene que uno despertar, sino que ellos oran fervientemente, en sus labios proclaman amén y gloria a Dios. Pero cuando vienen los problemas y las crisis los golpea, el fuego de la prueba los golpea, lo primero que le roba es su alabanza, su alegría, las ganas de alabar y adorar al Señor. Les roba esto. Pero también hay otro tipo de personas que adoran a Dios cuando todo está mal. Buscan a Dios cuando tienen problemas, cuando hay crisis, hay pruebas. A diferencia con el otro grupo cristiano,
Tienen que venir un tsunami en la vida para que ellos comiencen a buscar a Dios, estar en las primeras filas, en el servicio, orar. Vienen a orar, levantan las manos, dicen, Señor, ayúdame, claman al Señor. Pero cuando todo se soluciona, cuando Dios los bendice, viene la comodidad, hay paz, comienza a prosperar. Están tan ocupados en seguir prosperando que ya no tienen el tiempo ni para Dios. Se olvidan de Dios y no los vemos más en la iglesia. Estas personas tienen que pasarle algo para que busquen a Dios. Por eso siempre digo, ¿no? Cuando un hermano de la iglesia comienza a relajarse y no viene a la iglesia o no se conecta para rendirle culto a Dios, no está en los caminos de Dios, ¿saben cómo oro yo? Oh Señor, envía una prueba grande para que ese hermano o esa hermana vuelva a tus caminos. Así que hermanos, antes que sea demasiado tarde, antes que venga la prueba, más les conviene que vengan y busquen a Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Así que les animo a los pastores también. Si hay un hermano que está dejando de venir a la iglesia, ore así, Señor, envíe las pruebas. Manda la prueba, manda un fuego para que ellos busquen a Dios. Porque no hay otra manera. Es la manera de que ellos entienden de que necesitan a Dios. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué las circunstancias muchas veces limitan o miden nuestra adoración a Dios, nuestra alabanza a Dios? ¿Por qué las circunstancias de nuestras vidas miden nuestra fidelidad hacia Dios? ¿Dónde está puesta realmente nuestra fe? ¿En Dios o en las circunstancias? ¿Le creo más a Dios porque me gané la lotería? ¿Porque tengo un buen trabajo? ¿Porque me va bien en la vida? ¿Y creo menos porque perdí el trabajo? ¿Perdí a un ser querido? ¿Me va mal en la vida, por eso dejo de alabar y adorar a Dios? ¿De cuál de los dos grupos te identificas más? Hoy declaro en el nombre de Jesús que las circunstancias de tu vida no limiten, no midan tu adoración, tu alabanza a Dios. Recuerde, en tu salud, en tu enfermedad, Dios sigue siendo tu sanador. Aleluya. Cuando estás en abundancia o escasez, Dios sigue siendo tu proveedor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nunca deja de ser Dios. No importa si tu entorno, si tu situación cambie. Recuerda, Él nunca deja de ser un Dios fiel. Un Dios que es leal hacia ti. Yo no le alabo a Dios por lo que vivo, sin importar lo que esté pasando. Yo le alabo porque Él hizo en la cruz del Calvario al morir y darme una nueva vida, darme esperanza, darme la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo alaba a Dios. Si algo Pablo y Silas nos enseñan en la cárcel, es que las circunstancias de tu vida no medirán tu alabanza y adoración a Dios. No importa lo que estés pasando. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Alguien recuerda por qué Pablo y Silas estaban en la cárcel? ¿Por qué fueron azotados? ¿Cometieron algún pecado? ¿Algún delito? ¿Hicieron algo malo? No. Lo metieron en la cárcel, lo azotaron por predicar el evangelio. Porque por el evangelio los encarcelaron. Por el evangelio los azotaron. Por hacer lo que tenía que hacer como un buen cristiano. Lo metieron en la cárcel. Repitan conmigo. A Dios se le adora
en las buenas, también en las malas. Aleluya. Sí. Bueno, el por qué estás pasando por esta situación, bueno, después lo vas a entender. Ten paciencia. Entonces debo preguntarme, ¿qué clase de adorador soy? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de creyente soy? Cuando todo está mal, cuando los problemas vienen, cantas y alabas y buscas a Dios, te conectas y vienes a la iglesia, a todas las reuniones, hasta que Dios te resuelve tus problemas y después te relajas y te alejas de Dios. Hoy Dios busca una generación que tenga lealtad hacia Él, que busque y le sirva a Dios por encima de las circunstancias, por encima de tus emociones, por encima de sus sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? En Corea hay una panadería muy reconocida y famosa, grande, que se llama Franchise. Y en sus comienzos, comenzó con un pequeño local de panadería, le fue mal. El patrón es un fiel cristiano. Y bueno, el pastor se enteró de que estaba por quebrar su local, por cerrar. El pastor se enteró y lo fue a visitar. Y comenzaron a tener un culto en el local, oraron. Y el pastor lamentándose mucho. ¿Y cómo está? Y este hermano o el patrón de este local dijo: pastor, ya en unos días nos van a cerrar el local. Estamos fundidos, quebrados. Pero aún así, pastor, yo no voy a dejar de congregarme a la iglesia. Aún así, no voy a dejar de diezmar. Voy a seguir diezmando hasta que entre en quiebra. ¡Wow! Claro, el pastor por dentro, ¿no? Decía: no se moleste, no es necesario, pero el pastor, viendo la fe de este hermano, viendo la determinación de este hermano, dijo: bueno, amén, que sea así, gloria a Dios. Dios lo va a prosperar. Y este patrón no dejó de asistir al culto, no dejó de diezmar, y hoy es una de las empresas más grandes en panadería y reconocida en Corea. ¿Qué es lo primero que se te vino en la mente cuando escuchaste este testimonio? Para que uno sea prosperado y bendecido hay que diezmar. ¿Eso fue lo que se te vino en la mente? No, el pastor quiere que diezme. ¿Eso es lo que se te vino en la mente? Lo que puedo ver aquí, o lo que Dios puede ver en el corazón de este hermano, este patrón, es lealtad. Sin importar la circunstancia, aunque entre en quiebra, él reconoce que Dios no deja de ser Dios. Aún en la prosperidad, en la abundancia o en la escasez, Él sigue siendo mi Dios proveedor. Reconoce su deidad, reconoce que todo le pertenece a Él, sin importar lo que esté pasando. Eso es lealtad. Y para mí lealtad es igual a adoración. Uno puede alabar y adorar al Señor, pero si no es leal a Dios, esa adoración no es suficiente. Esa alabanza no es suficiente. Lealtad. ¿Dónde se evidencia si eres un cristiano leal a Dios? Un adorador de verdad en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí es donde se evidencia si eres un verdadero cristiano leal a Dios. Si realmente eres un adorador y una persona que alaba a Dios sin importar las circunstancias. Pregunto, ¿qué depende que tú le cantes a Dios? ¿Qué depende que tú le sirvas a Dios? ¿De qué depende que lo ames a Dios con toda tu alma? Cuando Dios
es nuestro Dios en todas las circunstancias. En el versículo de hoy, versículo 25, dice, cuando a Pablo y a Silas lo metieron en la cárcel por predicar el evangelio, alrededor de la medianoche, en el silencio, encima dice que lo metieron a la cárcel, pero más profundo, donde no penetra luz, no hay luz, sino en la oscuridad, en el silencio. Dice, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. En medio de la dificultad, en medio de una crisis, tu reacción, tu actitud, se van a enterar a tu alrededor. De acuerdo a cómo tú reaccionas frente a esa crisis, si tú le alabas, le adoras a Dios, la gente de tu alrededor, o habrá gente que estarán escuchando tu alabanza, tu adoración. Otra pregunta. ¿En esas circunstancias usted tendría ganas de cantarle a Dios, donde todo oscuro y todo silencio? Amarrados y encarcelados, ¿ustedes creen que Pablo y Silas se pusieron de acuerdo para ver qué canción iban a cantar? Simplemente fue algo espontáneo. Pero en el lugar de la queja, en el lugar del lamento, en el lugar de por qué Dios me tiene que pasar esto, por qué me tengo que merecer esto, en lugar de un reclamo a Dios, cambiaron su lamento por alabanza, cambiaron su queja por adoración. Yo no creo que Pablo y Silas sabían lo que iba a acontecer después de alabar y adorar a Dios. Yo no creo que Pablo sabía esto. Pablo y Silas quizás no entendían por qué estaban pasando por esto. Ellos simplemente no entendían, pero dijeron, Señor, las circunstancias no van a medir mi alabanza, no van a limitar mi alabanza y mi adoración hacia ti, porque tú tienes el control. Aleluya. Me imagino que había un gran silencio, porque ¿quién desearía hablar dentro de la cárcel en un momento así? Hay mucha gente que está en el silencio. Quizás no estás en el calabozo, pero viven una vida en el calabozo. Viven una vida de oscuras y de silencio. Viven una vida encarcelados de la depresión, encarcelados de la tristeza, encarcelados, atados de los placeres de este mundo. Pero en un momento así, Pablo y Silas rompieron el silencio. Desde una celda, de un lugar menos adecuado para alabar a Dios y adorar a Dios, comenzaron a alabar y adorar a Dios. Y los presos escuchaban esa melodía sin la menor idea de que esa alabanza iba a provocar después su libertad. Digan conmigo, la alabanza sube. La alabanza sube, la presencia de Dios desciende y las cadenas son rotas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Cada vez que nosotros levantamos la alabanza, levantamos una adoración en el lugar donde estás, no importa si el lugar sea oscuro, silencio, o si en el calabozo, tu alabanza desciende, pero la presencia de Dios desciende. Dije, tu alabanza asciende, dije. Desciende, dije. Perdón, tu alabanza asciende y la presencia de Dios desciende. Gloria a Dios. Y si seguimos leyendo, dice que el carcelero, cuando hubo un terremoto, se abrieron las puertas de las cárceles y se soltaron las cadenas.
el carcelero que estaba vigilando ese lugar se despertó y cuando dijo, ¿qué pasó acá? Se le abrieron las puertas de la cárcel y pensó, ay Dios mío, se me escaparon todos los prisioneros. ¿Ustedes saben lo que implica que para un carcelero que se le escape todos los prisioneros? Es tortura y muerte segura. Lo iban a matar o lo iban a torturar, le iban a dar azote por dejar que sus prisioneros se escapen y lo iban a matar. Entonces, ¿qué hace él? Saca su espada pensando que todos se habían escapado y se quiere quitarse la vida. Y en el momento cuando se quiere quitarse la vida, ¿quién aparece? Pablo y Silas. ¡Ey! ¡No haga eso! ¡Detente! No nos fuimos, estamos aquí. Nadie se escapó. Estamos aquí, así que no te quites la vida. ¡Wow! ¿Qué haría si fuera usted y yo? Cuando se sueltan las cadenas y se abren las puertas de las cárceles. Yo me voy rajando, ¿no? ¡Fum! Digo, gloria a Dios, esto es la oportunidad que Dios me dio. ¡Fum! Pero Pablo y Silas no se escaparon. Permanecieron junto con los otros prisioneros. El carcelero corrió hacia ellos. Cayó temblando ante Pedro y Silas. Y este carcelero le pregunta, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y aquí viene el versículo muy famoso que la conocemos muy bien y que Dios nos habló muchas veces a nuestras vidas para bendecir también a nuestras familias. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa será salva. Lo más lindo de esta historia es que el carcelero los invita a Pablo y Silas. Pablo y Silas le predica y dice en el versículo 33, aún en esa hora de la noche, el carcelero los atendió y los lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a toda su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Aleluya. Pablo y Silas ¿sabían lo que iba a ocurrir? ¿Sabía que esto iba a suceder? Yo creo que no. Miren, Pablo y Silas habían recibido una tremenda paliza por predicar el evangelio. Lo metieron en la cárcel. Pero lo que nunca se imaginó Pablo y Silas, que una alabanza, una adoración en medio de esa oscuridad, en el calabozo, en el silencio, en un momento tan difícil, provocaría un sacudimiento, un terremoto, donde se abrieran las puertas de las cárceles, se cayeran las cadenas para que fueran liberados. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que el carcelero y después toda su familia fueron salvos por haber creído en Dios. Esto es lo más importante. ¿Valió la pena pasar por todo eso, Pablo y Silas? Ahora que conocemos la historia final, sí. Pero cuando nosotros pasamos por esa dificultad, sin saber lo que Dios puede provocar, de acuerdo a tu reacción, de acuerdo a la actitud que tengas, ¿lo adoramos y lo alabamos a Dios de verdad? Recuerda, hoy tu alabanza y adoración a Dios en medio de la dificultad, tu lealtad a Dios puede provocar
la salvación de otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! El sábado pasado, mi sobrino Jacob, que es el hijo de mi hermano mayor, el más chiquito, mi hermano tiene 3 hijos, el más chiquito tenía 15 años. El sábado pasado partió a la presencia de Dios. Él tenía cáncer. Cáncer en los huesos. Ese cáncer comenzó a expandirse por todo el cuerpo. Y los doctores dijeron, bueno, ya no podemos hacer más nada. Pero lo más lindo es que Jacob dejó algo muy lindo en la vida de los enfermeros, en la vida de los doctores de allá de Estados Unidos. Y no solo eso, sino también para nuestra familia, para sus parientes y para la congregación de la iglesia donde él se congregaba. Los doctores no entendían cómo Jacob, a pesar del dolor, porque cuando uno tiene cáncer y se expande por todo el cuerpo, esto solamente lo sabe aquel que tiene cáncer, el dolor es insoportable. Imagínense, tenía dolor cáncer en los huesos. Pero él le decía, mamá, papá, yo los miércoles de oración no voy a faltar. A pesar del dolor del hospital, iba a la iglesia todos los miércoles de oración. Y no lo podían detener porque Jacob deseaba ir a la iglesia. Los domingos no faltaba, a pesar del dolor. Y los doctores decían, no sé cómo puede él soportar, tolerar ese dolor. El pastor de la iglesia donde se congregaba mi hermano, donde se congrega mi hermano, justo un hermano de la iglesia había llamado al pastor diciendo, pastor, ya no voy a volver a la iglesia. No quiero venir más a la iglesia. Y cortó la llamada. Y un día cuando el pastor le cuenta el testimonio en la congregación, el testimonio de Jacob, de que a pesar de esa enfermedad, él seguía viniendo a la iglesia. Este hermano que le había dicho que nunca más iba a volver a la iglesia, vino al pastor, se quebrantó y dijo, pastor, perdóneme, pero después de escuchar el testimonio de Jacob, voy a volver a la iglesia. No es que sea mi sobrino, pero preguntémonos, ¿cuál es la razón por la que te conectas al culto? ¿Cuál es la razón por la que asistes a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que oras y alabas y adoras a Dios? Porque muchas veces las circunstancias limitan nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Hoy en día, bueno, ahora no nos podemos congregarnos presencialmente, pero me acuerdo porque llovía, no venían, porque hacía frío, no venía, porque hacía calor y no teníamos el aire acondicionado, por eso no venían al culto. Muchas razones y pretextos para no venir a la iglesia. Pero Jacob, a pesar de ese dolor, venía a esa cita divina con Dios. El pastor decía que muchos de los hermanos de la congregación comenzaron a recibir aliento, comenzaron a arrepentirse viendo el testimonio de Jacob. Aquellos que
Durante 10 años se le predicó para que reciban a Jesús. Cuando escuchó el testimonio de Jacob, comenzaron a congregarse. Y lo más lindo de esto, mi hermano, el último deseo de Jacob era reunirse con toda la familia. Así que él hace un viaje largo de Washington, D.C. a San Diego. En San Diego también está uno de mis parientes, donde están los primos, y era su último deseo. Hubiera deseado que todos estemos ahí, pero bueno, era imposible. Pero nos conectamos por Zoom, toda la familia de acá de Argentina, de los que están ahí en Estados Unidos. Hicimos un culto familiar. Fue muy lindo. Y en eso mi hermano le pregunta a Jacob: Jacob, ¿tenés algo para decirnos? ¿Querés contar algo de lo que vos sentiste en estos días? ¿Cuáles son las palabras que querés dejarnos a nosotros? Y comenzó a meditar y a pensar, y dijo lo siguiente. Jacob dijo lo siguiente: cuando yo antes no tenía cáncer, no creía en Dios. Sí iba a la iglesia por mis padres, pero realmente no tenía un encuentro con Dios. El momento más aburrido es el momento de la prédica, porque yo, coreano no sé mucho, entonces no entendía el coreano. Entonces me dije a mí mismo: cuando sea más grande y aprenda más el coreano, ahí voy a entender y ahí voy a comenzar a vivir una vida cristiana, una vida de fe. Pero cuando le detectaron el cáncer, él comenzó a aferrarse a Dios, a acercarse a Dios. Comprendió muchas cosas, se arrepintió y pidió perdón a Dios. Pero también le agradeció a Dios, porque gracias a esta enfermedad, gracias a esta situación, pude conocerle y recibir a Jesús en mi corazón. Y si Dios me preguntara, miren lo que dice un chico de 15 años, y si Dios me preguntara: Jacob, ¿cuál de las dos quieres elegir? ¿Que estés sano y no me conozcas? ¿O que estés enfermo y que me conozcas y tengas una experiencia personal conmigo? Y Jacob dijo: Dios, prefiero tener cáncer, porque Dios usó este medio para que yo pudiera acercarme más a ti, mi Señor. Pregunto: si Dios te preguntara a ti, si Dios te preguntara: hijo, hija mía, ¿cuál de las dos opciones quieres? ¿Que te vaya bien y no me conozcas y te alejes de mí, pongas tus otras prioridades antes que a mí? ¿O prefieres que pases por dificultad, por adversidad, por pruebas, por enfermedad, para que te aferres a mí, me conozcas a mí, tengas una relación conmigo y seas salvo? ¿Cuál de las dos opciones preferís? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Cuál de las dos opciones elegirías? Jacob eligió el cáncer. Y sigue diciendo: miró alrededor de sus hermanos, de sus primos, de los padres, de sus parientes, y dijo esto: yo conocí a Dios por medio de este cáncer, por medio de esta enfermedad. Pero ustedes, mis hermanos, primos, a mis padres y a todos mis parientes, les deseo que se acerquen más a Dios, que lleven una vida cristiana agradable ante los ojos de Dios, sin tener que padecer por esta enfermedad como la que yo estoy atravesando. Esas fueron sus últimas palabras antes
de partir a la presencia de Dios. Realmente esta situación, reconozco, extraño mucho a Jacob, lloré por él. Uno humanamente siente tristeza porque lo extraña, pero les puedo asegurar que la partida de Jacob no dejó tristeza, no nos dejó en silencio o en la oscuridad, sino que la partida de Jacob, a través de su testimonio, a muchos, tanto a los enfermeros, a los doctores, a la congregación, a la familia nuestra, nos dejó esperanza. Esperanza de que realmente hay un cielo, hay un Dios preparando moradas para sus hijos. Hay un Dios donde dice: no morirás, sino que te levantarás. Hay un Dios que promete: si crees en el Señor Jesús, tú y tu casa será salva. Gloria a Dios. Nos dejó esperanza. Nos dio esperanza. Gloria a Dios. Por eso alabamos al Señor. Glorificamos al Señor, sin importar las circunstancias. Miren, esta circunstancia de Jacob y de toda nuestra familia, el dolor provocó que otros, que muchos vuelvan a los pies de Cristo. Vuelvan a replantear, a reflexionar su relación con Dios para mejorar y ser leal a Dios. Trajo bendición la partida de Jacob. ¿Valió la pena? No sé. Humanamente es difícil, pero espiritualmente valió la pena. Jacob eligió. Si le preguntaran otra vez, volveré a elegir. Prefiero el cáncer porque por medio de esto conocí a mi Padre. Gloria a Dios. Yo no sé por lo que estás pasando. No sé en qué situación estás atravesando. Pero cuando en vez de queja, en vez de lamento y tristeza, sueltas una alabanza, levantas una adoración a Dios, de verdad, va a haber un sacudimiento espiritual donde las cadenas espirituales son caídas y donde a través de tu testimonio muchos recibirán la salvación. Tu actitud frente a cada adversidad puede repercutir en el mundo espiritual y en la vida de muchos que necesitan ser libres de esas ataduras de las cadenas. Adórale, alábale al Señor en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias. Muchas veces no entendemos, Señor, por lo que pasamos. A veces no entiendo, Señor, por los dolores, las pruebas, las dificultades que atravesamos. Pero, Señor, sabemos que tú nunca dejas de ser Dios. Tú siempre eres el mismo de ayer y hoy. Un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que siempre está con sus hijos, un Dios que todo ayuda para bien a los que aman a Él, un Dios que al final no nos defrauda, que al final de todo esto hay bendición, hay gozo, hay esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Por eso, Padre, hoy decido alabarte. Hoy decido adorarte. No importa, Señor, los tsunamis. No importa los problemas que esté pasando. No importa las pérdidas que he tenido.
tú no dejas de ser Dios. Tú no dejas de ser mi Dios. Te alabo y te adoro. Te doy gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Porque al final y al cabo, tú terminas manifestando tu gloria. Tú terminas obrando un avivamiento, Señor, para que otros puedan conocerte a través de la alabanza, la adoración de cada uno de tus hijos frente a cada adversidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Quiero que pongas la mano en tu corazón. No sé si tienen preparado su pan y su jugo, pero pongamos la mano en nuestro corazón. Recuerde, Jesús fue leal al Padre. Jesús fue leal al Padre. Y por ese leal al Padre, hoy usted y yo somos redimidos. La lealtad hacia Dios provoca vida, perdón, restauración, bendición. Así que te invito a que pongas tu mano en el corazón. Y yo sé que muchas veces queremos tener una vida agradable ante los ojos de Dios, pero como seres humanos caemos y tropezamos. Pero sé leal. Cuando digo sé leal, sé constante, persevera, sigue buscando y sigue pidiendo al Señor perdón. Porque claramente en su palabra dice: Dios es fiel y misericordioso y justo para perdonar para aquellos que reconocen su pecado y le piden perdón. Dios es fiel y justo para perdonarte. Así que si hay algo en tu corazón que hoy tienes que pedirle perdón, por incredulidad, porque dudaste, porque tomaste decisiones equivocadas, porque tuviste, no sé, deseos equivocados, acércate al Señor hoy y pídele perdón, porque Él está dispuesto a limpiarte y a perdonarte, porque la sangre que pagó por ti, la sangre preciosa que Jesús pagó por ti, no fue en vano. No fue en vano. Así que recibe a Jesús en tu corazón. Si eres una de las personas nuevas, recibe a Jesús en tu corazón. Acéptalo. Gracias, Jesús. Señor, perdónanos por dudar de ti, por ser incrédulos. Perdónanos, Señor, si nos hemos quejado, nos hemos entristecido, Señor, porque estamos pasando por esta dificultad sin entender, sin tener la mínima idea de lo que puede provocar mi reacción frente a esa adversidad. Sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas terminan para bien. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Y hoy nuevamente, Señor, queremos que tu Espíritu Santo more en nosotros. Ayúdame a cambiar mi perspectiva de ver las cosas. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de percibir, de interpretar, Señor, en mi corazón. Señor, danos la mente del reino de Dios, la mente del Cristo, este sentir que tuvo, este mismo sentir, el sentir de Cristo Jesús en nuestros corazones. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Hoy queremos participar de esta Santa Cena en el sufrimiento de la cruz de Cristo Jesús. Ser partícipes del sufrimiento de Cristo. Límpianos, lávanos, restáuranos. En el nombre de Jesús.